Bueno, buen día. Hoy vamos a revisar los pasos iniciales, lo que necesitamos para poder generar un ensamblaje en Inventor. Primero debemos de tener en una misma carpeta todos los documentos, todos los archivos que vayamos a utilizar. En este caso yo voy a trabajar en esta carpeta y voy a definir el proyecto. Entonces, para trabajar en un proyecto, importante siempre que estemos trabajando en Inventor es trabajar con proyectos. Creamos un proyecto aquí y le decimos nuevo. Entonces, la idea es que tengamos un proyecto sencillo, no simple, de un solo usuario, donde entonces le daremos el nombre. En este caso va a ser, sería una máquina de moler, entonces le voy a colocar M-moler y voy a buscar el folder donde ya tengo mi espacio de trabajo. En este caso, ese espacio de trabajo lo tengo en las descargas y lo tengo aquí que se llama máquina de moler. Le doy siguiente y ya me lo creo, mmoler. Aquí entonces en la carpeta debe aparecer y este proyecto nos va a servir o trabajar en función de proyectos nos va a servir debido a que cada vez que yo vaya a crear una pieza, vaya a guardar un ensamblaje o a generar un subensamblaje, siempre me va a llevar todo el sistema a esa carpeta. Entonces yo puedo tener subcarpetas, tener carpetas de menor o más embedidas dentro de esta carpeta superior y el software va a entender de que esta es la carpeta principal y todo lo que esté ahí dentro de esa carpeta va a ser parte del proyecto. Entonces vamos a crear una pieza nueva, un ensamblaje nuevo. En este caso va a trabajar un ensamblaje en milímetros. Y recuerden que empezamos con la primera pieza, la pieza más importante de todas. Miren que al darle place, el arranque me lo genera directamente en la carpeta donde yo estaba guardando los elementos. Le digo cuerpo, que va a ser mi pieza principal, y le digo abrir. Listo. Esa pieza la puedo colocar en cualquier lugar del espacio. No hay ningún problema, porque aquí dentro de productividad voy y le selecciono ground and root de forma tal de que esta pieza que estoy seleccionando como base, como origen, nos va a quedar alineada con los planos principales del plano. Miren que están alineada y va a quedar rígida, va a quedar fija. Entonces, como esa es la base, a partir de ahí todo lo demás lo vamos a construir. Es nuestra primera pieza. Voy a ingresar entonces la segunda pieza, que en este caso sería el eje, y lo voy a colocar por aquí. Para colocar el eje, para insertar ese eje, entonces voy a utilizar unas restricciones. En este caso va a ser una constraint. Le voy a decir que el eje quede alineado y coincida exactamente con este eje. Y le damos a aplicar. ¿Eso que nos va a permitir? Nos va a permitir que este eje se desplace y rote. Listo. Pero tenemos que tener en cuenta de que no deben haber sólidos dentro de otros. Entonces, la ventaja que tenemos en Inventor es que tenemos una opción por aquí en Tools, en Inspect, perdón, que se llama activar contacto. Entonces, si yo activo el contacto y le digo qué cuerpos quiero que estén con el contacto, entonces le digo contact set para el cuerpo y el contact set para el eje. Así entonces, cuando yo ya me vaya aquí en ensamblar y coja el eje y lo mueva, cuando se toque, cuando choque con el eje, con el cuerpo, el eje va a dejar de desplazarse. Listo. Hay que tener cuidado porque entonces si dejamos esto activo todo el tiempo, se podría entonces generar muchos cálculos. Entonces es mejor activarlo en función de las necesidades que tengamos. Voy a dejar entonces desactivado ese contacto de forma tal de que podamos hacer esto. Listo. La siguiente pieza que voy a colocar, voy a armar esto al revés, no voy a usar el orden lógico de cómo se armaría este tipo de máquinas, sino que voy a colocar de una vez el brazo. Listo. No sé cuál es, lo voy a buscar aquí, no recuerdo cuál es el nombre. Y miren acá, manivela. Eso. Colocamos la manivela y miramos cuál es la geometría con la que debe ir. Debe ir con este cono. ¿Sí se ve? Entonces nuevamente le doy constraint
y le digo, el eje del cono debe coincidir con el eje de este cono. Listo. Entonces vamos a darnos cuenta de que esto se puede mover, se puede desplazar, y lo que yo puedo hacer es darle una tangencia. Yo puedo dar constraint de tangencia de que esta cara sea totalmente tangente a esta cara. Y pueden ser internas. Tal vez con esas constraints no nos permita, entonces lo puedo hacer que esta cara coincida con esta cara. Le decimos aplicar y ya quedó. Este mate que hicimos, que era el mate de los ejes, fue el mismo. Listo. Entonces no nos dio con las caras, perdón. En realidad lo que debimos haber hecho desde el principio era la restricción de esa tangencia desde aquí. Listo. Que nos genere ese apriete. Entonces si miramos, ese apriete se puede hacer con un tornillo. O más bien, el hecho de que sea cónico es debido a que vamos a tener un tornillo. Entonces voy a crear ese tornillo, voy a buscarlo. Debe ser un tornillo de mariposa. Este es el que nos coincide. Y la restricción va a ser la siguiente. Vamos a colocar tres tipos de restricciones. Que este eje coincida con este, pero externo. Perfecto. Vamos a decir que esta cara, que está aquí, nos coincida con esta cara. Apply. Entonces, a la hora de yo desplazar este tornillo, si yo lo desplazo hacia adelante y hacia atrás, él también se va a desplazar. Listo. Aquí, en este caso, voy a mover el eje un poquito. Listo. Y voy a colocar entonces una restricción de tornillo. Entonces le digo la constraint y aquí le digo de traslación, de movimiento, perdón. Entonces mi movimiento es que por una rotación voy a tener una traslación. Entonces le voy a decir que este tornillo rote, vamos a decirle que rote en este sentido y que se mueva en esa cara. Listo. Con respecto a una cara fija. Entonces voy a seleccionar una cara fija, una cara que no se nos vaya a mover, que sería esta. Listo. Y le voy a decir que por cada vez que esto rote, nos avance. Tendríamos que conocer el avance del tornillo. En este caso lo voy a colocar así, de 1 milímetro. Listo. Entonces, cada vez que esto se desplace, miren que va a empezar a rotar ese tornillo. O visto desde otro punto. Si yo roto el tornillo con una restricción, entonces ese brazo se nos va a mover. Listo. Ese brazo entonces se va a desplazar. Esa sería la restricción tipo tornillo que tenemos. ¿Listo? De traslaciones. Entonces aquí lo otro que puedo hacer es con los planos principales. Esta manivela tiene unos planos, vamos a mirarlos. Este, por ejemplo, le voy a decir que lo vea. Y el eje también tiene unos planos. Vamos a buscar esos planos. Puede ser este, el plano principal. Quiero entonces hacer una constraint de esos dos planos, de que este plano siempre me coincida con este. Voy a aplicar de forma tal entonces voy a ocultar esos planos que ya no los necesitamos. Entonces ya está el de la manivela, el del eje, perdón, y el de la manivela lo ocultamos. De forma tal de que si esto rota, miren que el tornillo también nos va a rotar. Entonces aquí ya tenemos dos movimientos. Como se nos está desplazando este eje, el tornillo se va a desplazar. Si dejamos ese desplazamiento fijo, si dejamos que esto no se mueva, tendríamos entonces ya esa posición. Lo podemos dar con tangencias, lo podemos dar con contactos o lo podemos dar con un constraint. En particular yo lo voy a hacer con un constraint. Le voy a decir que esta cara va a coincidir con esta
pero no lo voy a colocar a ras, sino que lo voy a colocar con un offset, una separación de unos, de unos 5 milímetros más o menos. A aplicar. De forma tal entonces que ya cuando yo rote, todo el sistema va a quedar fijo. Este tornillo entonces solamente rotaría cuando este movimiento se desplace, cuando ya todo se desplace. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta primera parte. A medida que esto va rotando, vamos a tener todo el sistema allá trabajando. La otra pieza que podemos insertar va a ser la pieza estacionaria. Esta es una de las piezas estacionarias y tiene ciertas características. La primera es que coincide con esta tapa, esta con esta. Y lo otro es que tengo unas perforaciones que van a coincidir con las perforaciones que están montadas en la base. O sea, con estas. Queda alineada, ahí ya tengo una alineación por un lado, pero como tengo 3 tornillos, lo ideal es alinearlos todos. Ahí ya tenemos este. Y si todo quedó bien, cuando intentemos alinear el último nos va a decir, nos va a mostrar que ya está alineado. Este con este, aplicar y ya quedó listo. O sea que aquí ya tengo esta base fija. Esto puede rotar. Y ahora lo que vamos a colocar es la otra pieza, la pieza completamente móvil, que sería esta. Y tiene una particularidad de que este eje se puede desplazar, se puede mover, al igual que esta. Entonces, si el eje se desplaza axialmente, esta pieza también se tendría que desplazar. ¿Listo? Entonces, si este eje se mueve, todo lo demás se debe mover. Listo. Miren que aquí nos acabamos de dar cuenta de que esa restricción que le coloqué al brazo, que colocamos en el brazo, tal vez no haya sido una muy buena idea. La de esta manivela, porque a medida que se va moviendo este mate, lo hicimos con una pieza fija, pero si este eje se va a mover siempre con la geometría. Entonces este mate de aquí, vamos a decir borrar. Este no debió haber sido nuestro eje, nuestro mate. Ese mate debió haberse hecho con respecto al eje. Listo, con respecto al eje. Que nos queden mirando los ejes en la misma dirección. Y ahí sí. ¿Para qué? Para que cuando movamos esto, se nos mueva todo el brazo. Esto va a rotar. Esto lo podemos colocar a rotar. Y recuerden que este lo habíamos colocado con respecto a una pieza fija. Entonces, rotación-traslación, lo deberíamos editar. Vamos a decirle editar. Y entonces, el otro clic debería ser con respecto a esta cara. Listo. Ok. De forma tal de que si esto gira, de que si esto se desplaza, no tendríamos ningún inconveniente. Listo. Entonces, al intentar rotar esto, a veces se nos explota. Miren que se va del todo. Entonces, con esas restricciones debemos de tener cuidado. Debemos de pensar bien cuáles son estas restricciones, por ejemplo, de rotación-traslación, que debemos colocar. En este caso, para que quede muy claro, voy a dejarla de todos modos con esta fija, para que aún así se pueda ver ese movimiento cuando se nos desplace el eje. Listo. El eje se desplaza y se mueve el tornillo, y este elemento puede rotar y no tendríamos problema. Bueno, voy a colocar ahora la otra pieza de forma tal que nos permita rotar. Entonces, lo primero es voy a colocar este que tenga el mismo eje de rotación. Digo aplicar. Lo otro es que miremos que tiene una caja, tiene una geometría como una especie de caja, que va a ser la que nos va a ayudar a seguir el sistema. Entonces le podemos decir que esta cara coincida con esta. Vamos a aplicar
y después le decimos, vamos a mirar acá, le decimos constraint de que esta cara coincida con esta cara. Decimos aplicar. Y la otra es entonces que este lado nos debe coincidir con este lado. Que sean en direcciones opuestas. Posiblemente aquí por las restricciones que ya les habíamos colocado no nos lo va a permitir. Pero entonces le decimos que esta cara coincida pero con la opuesta a la que estábamos viendo. O sea con esta. Decimos apply. Vamos a aceptar la restricción. Y la última que nos queda pendiente es de que esta cara, que es la parte interior, coincida con esta cara, que es la de la parte interior también. Decimos aplicar, aceptar la restricción y quedamos listos. O sea que esto puede desplazarse. Vamos a coger este eje, lo podemos desplazar y lo podemos rotar. Eso era como nos debió haber quedado. Es muy normal de que a veces no leamos las restricciones y digamos, ah, sí, aceptamos como tal. Ya, el problema es este mate. Vamos a borrarlo. Si después hacemos lo demás, nos da muy bien. ¿Por qué teníamos ese problema? Porque resulta que esas dimensiones que habíamos utilizado o esos planos que habíamos utilizado no coincidían. Entonces miren que aquí esto se puede desplazar, lo podemos mover y tenemos ya las ciertas restricciones geométricas. Listo. Sabemos que ya tenemos unos contactos montados, hay unos contactos establecidos. Entonces si yo llegara aquí a inspeccionar y activo los contactos, esperamos mientras se calcula en un momento y yo podría rotar este eje, mover este eje hasta el punto máximo, hasta ahí podría entrar porque ya entra en contacto con la otra pieza. Es más, podríamos colocar que esto también hace parte del contacto, esta pieza también hace parte del contacto. Entonces si yo intento mover este eje, si intentamos desplazar ese eje con respecto a esta pieza, no debería haber una penetración, no debería haber un sólido dentro del otro. Listo. Como les decía ahorita, hay que tener cuidado con ese contacto, puesto que se puede demorar bastante el sistema calculando. Entonces en este caso lo voy a desactivar para que no tengamos más inconvenientes con esos contactos. Lo ideal es dejarlo de último. Y lo otro que también puede ocurrir es que si dos piezas que le decimos que estén en contacto tienen una interferencia, se puede bloquear el sistema completo. Listo. Entonces ahí ya tenemos entonces ese brazo. Ya sabemos que puede rotar. Y podemos ir montando las demás piezas. Por ejemplo, aquí debería ir una pieza que nos permita fijarla. En este caso existe esta pieza, es la que nos va a permitir bloquear el desplazamiento de ese eje. Tenemos entonces o que esa pieza móvil no se nos salga, coincide aquí. Y lo otro que debe coincidir, lo voy a poner a rotar y lo voy a mover un poquito, son estos dos ejes, que es donde iría un pin. Entonces, por ejemplo, este eje debería coincidir con este. Le vamos a aplicar. Eso ya que nos está diciendo, nos está restringiendo entonces el movimiento de este. No se nos va a salir solo. Luego insertamos la otra pieza, la mordaza, la que nos permite tener todo esto fijo, que es esta pieza de ajuste. Y lo interesante de esta pieza es que también está alineada. Entonces esto está alineado con todo este eje. Le damos a aplicar y esta pieza la podemos mover. Pero ¿qué pasa? Si toda la geometría quedó bien hecha,
esta solamente se debería mover en un sentido, no debería rotar. Entonces vamos a verificar, miramos los planos de trabajo, si la geometría quedó totalmente centrada, este plano, le voy a dar visibilidad, debería coincidir con este plano, que es con el plano horizontal total. Entonces le voy a dar restricción de este plano con este plano. Aplicamos. Voy a ocultar ambos planos para que no tengamos esos planos que nos obstruyen la visibilidad a la hora de hacer el ensamblaje. Y ya esto solamente se puede mover en una dirección. Perfecto. Vamos entonces a insertar la otra pieza. Hay una esfera que es la que nos va a permitir tener la unión. Y en particular esa esfera va a ir ubicada de una manera especial entre este punto y este cilindro. Listo. Entonces ese cilindro lo que nos va a permitir hacer es que cuando esto se desplace, porque ahorita lo que podemos hacer es activar, le damos clic derecho, contacto, clic derecho, contacto, activamos el contacto y si intentamos mover esta pieza, cuando entre en contacto con la esfera, la va a arrastrar. Listo. Miren que esta es una de las restricciones más importantes que hay, esta de contacto, que nos permite mover y desplazar las geometrías. Listo, que si hay un contacto y una pieza se tiene que arrastrar o se tiene que mover debido a la otra, eso es lo que va a ocurrir. Listo. Y esta deberíamos tener lo mismo, de que sea un contacto. Si hacemos eso, miren que si activamos nuevamente el contacto, intento desplazar aquí, eso ocurre. Si la alejo, si le doy clic sostenido y la alejo, nos va a permitir hacer eso. Recuerden de que si dejamos el contacto activado todo el tiempo, se puede bloquear el programa porque va a necesitar hacer muchos cálculos de física en ese momento. Listo. Entonces yo puedo colocar esta correctamente con los pines de ajuste y aquí también tiene un tornillo. Entonces podemos insertar ese tornillo, que es este tornillo. Miremos cuál es. Es este. Listo. Entonces nuevamente podemos colocar la restricción de colinealidad. Este colineal con este. Lo invertimos. Ok. Y lo otro que podemos decir es que esta esfera siempre sea tangente a este tornillo. Listo, que se mueva a tangente al tornillo. Entonces aquí le podemos decir que la restricción de tangencia sea entre esta y esta. Y aplicamos. Entonces cada vez que este tornillo se desplace, este se va a mover. Y si tenemos activados los contactos, se va a mover en ambas direcciones. E igualmente podemos tener la restricción de movimiento, la de tipo tornillo, donde para un movimiento lineal voy a tener un rotacional. Entonces voy a colocarla a rotar con respecto a este eje y el desplazamiento lo mido en esta cara. Entonces le voy a decir que por cada giro avance 2 milímetros. Listo. O sea que aquí, si yo desplazo esto va a empezar a rotar. O si esta pieza estuviese fija, cuando rotemos esta, va a ocurrir lo mismo. Listo. Entonces podemos tener diferentes formas de hacerlo. Es más, si activamos el contacto, posiblemente se nos vaya a bloquear un poco el equipo. Pero, si movemos esta pieza, miren que nos va a generar los contactos reales. Listo. Si intento desplazar esto hacia atrás, volvemos y tenemos estos contactos. La única manera de hacer que esto se desplace es con esto. Listo. Esa entonces sería la manera, una muy buena manera de trabajar con contactos. Vamos a desactivarlos
y podríamos ya seguir montando las demás piezas. Podríamos empezar a ubicar las restricciones correctas y terminar de montar las piezas que necesitamos para que nos quede el ensamblaje completo. Listo. Entonces esta es una primera manera de trabajar con ensamblajes, teniendo en cuenta el tema de los proyectos, teniendo en cuenta los contactos y las relaciones de movimiento, de desplazamiento. Bueno muchachos, espero que les haya servido esto y en otro video les mostraré otras restricciones de ensamblaje. Que tengan buen día.